Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús de esta manera. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Que el Señor añada bendición a su palabra. En otra escritura dice que si vuestra fe fuese como el grano de una semilla de mostaza. O sea que, como dijimos el domingo pasado, Dios, a veces decimos, la fe del hermano tal es una fe tan grande. No debemos decir así porque nosotros no tenemos ninguna fe grande. El dueño de la fe es Dios y Él es el que es grande. Sí, amén. La hermana tal tiene una fe grande. No, deberíamos decir, la fe de la hermana tal es tan preciosa y es tan chiquita como la semilla de mostaza. Eso es hablado bíblicamente, ¿verdad que sí? La fe del hermano tal es una fe tan preciosa. ¿Y de qué tan grande es la fe del hermano Ernesto? ¿De qué tan grande es la fe del hermano Julio? ¿De qué tan grande es la fe del hermano Héctor? ¿De qué tan grande es la fe del hermano Douglas? ¿De qué tan grande es la fe del hermano Alexis? La fe de ellos es tan grande como una semilla de mostaza. Y da la casualidad que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe. O sea, nuestra fe tiene que ser tan pequeña como el tamaño de un grano de mostaza. Pero me llama la atención en el verso 5, y no sé si a ustedes también les va a llamar la atención, cuando dice que los discípulos dijeron al Señor: aumentanos la fe. Aumentar significa hacer algo pequeño a algo grande. Y aún en estos tiempos religiosos encontramos gente que ayuda y gente que clama y vuelven a decir lo que dicen los apóstoles. Y en sus clamores de oración: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿cómo es eso? Porque a la pregunta de aumentanos la fe, pero obviamente estas son cosas que suceden en nuestra ignorancia posiblemente bíblica, digo yo, o en nuestra poca revelación. Porque ¿qué sucede? Ellos le dicen al Señor: aumentanos la fe, ¿verdad? Y el Señor les dice: si tuviera fe, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como un grano de mostaza. Ellos quieren una fe grande y el Señor les dice que la fe tiene que ser chiquitita. No sé si lo habíamos observado alguna vez, pero así está el pasaje. El problema es que el 99% de nosotros leemos tan rápido la Escritura que no dejamos que se abra. La Escritura hay que leerla despacio, palabra por palabra. Por ejemplo, si decimos, voy a leer la Escritura, dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos, aumentanos. Y sigo leyendo, entonces el Señor si tuviera fe como un grano de mostaza, pero el grano de mostaza es chiquito, aquí tiene que haber algo. Entonces el Señor empieza a revelarnos la palabra. Y no nos encontramos como la gran mayoría de gente gritando y rasgándose la vestidura dentro de las iglesias y gritándole al Señor: aumentanos la fe, lo cual no fue un pedido que el Señor aprobó. ¿O ustedes creen que el Señor les aprobó lo que ellos estaban pidiendo? No se va a aprobar. Porque para aprobarles el Señor lo que pedían cuando dijeron: Señor, aumentanos la fe, el Señor hubiera dicho: si vuestra fe fuera como el tamaño de un coco. Está aumentando. Un coco es una semilla grande. ¿Quién puede ayudarme con otra semilla grande que no sea un coco? Un mango de estos grandes extranjeros. ¿Habrá semillas más grandes que esa? Quedémonos con el coco, es una gran semilla. Señor, aumentanos la fe. Claro, se la voy a aumentar.
aumentar del tamaño de un cojo. No, el Señor dijo otra cosa. Si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, tan chiquitita. Ellos pedían que se la aumentaran, y él dijo, no, tiene que ser chiquita. Ahora, si la fe de nosotros fuera grande, ¿para qué necesita usted a Dios? ¿Qué cree, hermano? Si la fe mía fuera grande, cuando me enfermo, ¿para qué le voy a pedir a Dios que me sane? Si mi fe es grande, yo no necesito a Dios, usted tampoco. Pero como nosotros realmente no entendemos las cosas a veces, y me imagino, el Señor tiene un buen sentido de humor, y me imagino que posiblemente el Señor se sonríe cuando nos ve pidiendo estas cosas. Y aparte de esto hay otras cosas que pedimos locamente cuando clamamos al Señor. Y me imagino que el Señor está de sonrisa en sonrisa y de sonrisa en sonrisa. Pero en medio de esa sonrisa posiblemente el Señor hace lo mismo que hizo Jesús. Un día Jesús se impacientó con ellos. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? ¿Hasta cuándo es de soportar? Muy bien. Entonces, ¿cuánto quieren pedirle al Señor que les aumente la fe? Yo no. Usted, hermano Julio, quiere que oremos por usted, que el Señor le aumente la fe. Ponemos manos sobre el hermano Julio. No. Chiquitita, mejor. Granito de mostaza. Muy bien. Estuvimos hablando en la parte 1 de hibridación. Y vimos en esa enseñanza que la palabra hibridar significa mezclar. Hibridar es mezclar. Por eso allá en el Antiguo Testamento veíamos cómo el Señor le prohibía a los israelitas irse fuera de Israel a buscar una esposa pagana, o irse fuera de Israel a buscar un esposo pagano. Que fue el caso de Jezabel, si ustedes se acuerdan. Jezabel, una mujer pagana, acá era un hijo de Israel, un hijo de Dios, pero se mezcló, o sea, hubo cierta hibridación. Pero que la hibridación espiritual comenzó en el capítulo 6 de Génesis, cuando leímos y nos acordamos que decía de esta manera, ¿verdad? Y viendo los hijos de Dios, ¿de acuerdo, hermano? Que las hijas de los hombres eran muy hermosas. ¿Se acuerdan de ese verso? O sea que los laboratorios de Max Factor, es una marca, ¿verdad? Díganme otra marca, las mujeres que sabían de eso, ya ustedes no saben de eso, las que sabían. ¿Ah? Revlon, sí. Laboratorio de Mafalto, de Revlon. Todos esos laboratorios parece que existían ya por allá en el capítulo 6 de Génesis, y las mujeres eran muy hermosas. Tanto que los hijos de Dios, miren, iban en fila buscando a las mujeres hermosas, bonitas, bien peinadas, bien maquilladas. Las de ojos negros salían con ojos verdes, las de ojos verdes salían con ojos amarillos, y todo existía. Entonces a Dios no le agradó esa mezcla. ¿Por qué? Porque espiritualmente era una hibridación de los hijos de Dios. Entonces esto de la hibridación es viejo. Nosotros vemos que en el siglo pasado comenzó otro tipo de hibridación para poder Dios irnos mostrando sus verdades. La hibridación trae muerte. La hibridación no produce vida. La hibridación trae muerte. Y nada que esté híbrido puede reproducirse. Una gallina híbrida, ¿le sirven los huevos o no le sirven los huevos? Sabemos que no le sirven los huevos, porque los huevos de una gallina híbrida no pueden reproducir pollos. ¿Okay? Entonces vemos que en el siglo pasado empezamos a ver esos pollos que tanto nos gustan, con unas grandes pechugotas así de grandes, y entre más grande la pechuga, los ojos se le abren a la gente,
y cuando empiezan a servir, te sirven una alita y tú, ¡la pechuga! Porque está grande, está hermosa. Pero eso es, y viene de una gallina o de un pollo híbrido. ¿Okay? Maíz híbrido. El cornflake está hecho de maíz híbrido. Y entre más híbrido, más bonito es el cornflake. ¿Cuánto comen cornflake aquí? Yo como cornflake, de todas maneras. No hay más nada que comer. Usted también, ¿no? Comemos cornflake de todas maneras, pero sabemos que el cornflake también es producto de maíces híbridos. Y por último, por ahí había un caballo y una yegua. ¿Cuántos conocen los caballos? Ustedes conocen los caballos. Las yeguas también. Entonces, el hombre, que es muy inteligente, tomó al caballo, lo aparejó con una yegua y de ahí salió lo que conocemos hoy como una mula. El caballo sigue haciendo caballitos. La yegua sigue pariendo potros. Pero la mula no puede reproducirse. Es un animal completamente híbrido. Hoy, por eso, entendemos que cuando Balán, ¿quién se acuerda de Balán? Venía con sus grandes terquedades del tiempo de él. Vemos que Dios no le mandó una mula. La gente dice la mula, no, la Biblia dice un asno. Un asno fue lo que le habló. Imagínense, si Balán era un híbrido, ¿cómo le iban a mandar entonces una mula híbrida? No, le mandaron un asno, un animal original que él hablaba. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la hibridación? Lo que la hibridación ha hecho es perder, ¿verdad? Echar a perder, básicamente, echar a perder lo que Dios ha hecho. Allá en el huerto de Edén, ¿hubo o no hubo hibridación? Yo creo que en el huerto de Edén hubo hibridación. ¿Qué produjo la hibridación? Produjo un producto original llamado Abel y produjo un hombre híbrido llamado Caín. La hibridación siempre hace esas cosas. Ahora, la orden de Dios, sabemos desde el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas. Cuando hablamos de Dios, ya lo hemos dicho varias veces, ¿cómo vemos a Dios? Una vez posiblemente le preguntamos a alguien cómo es Dios y entonces alguien con mente católica nos dijo, es un anciano que está allá sentado, pelo blanco igual que el pelo del hermano Engel. Ya está ese anciano sentado y desde allá se está dando cuenta de todo lo que está pasando. Y a la derecha está el Hijo sentado y a la izquierda supuestamente debía estar el Espíritu Santo, pero ¿cómo saben que a la izquierda está el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no se puede ver? Yo podría ver al Hijo, pero el Espíritu Santo ¿cómo lo vemos? Entonces ya vemos cómo está hibridado el concepto de Dios, está hibridado. Y nos remontamos a los tiempos para poder entrar en contacto y mirar eso que la Escritura, que la Biblia llama Dios. ¿Cómo es eso que se llama Dios? ¿Podríamos alguno de nosotros describirnos en esta tarde cómo es eso que se llama Dios? Si ustedes me dicen, hermano Engel, descríbamelo, ¿cómo le voy yo a describir a alguien que yo nunca he visto? Yo le puedo describir al hermano Elí, le puedo describir a la hermana Lidia, le puedo describir a la hermana Ángela porque yo la he visto, la conozco. Pero ¿cómo le puedo describir yo a Dios si yo nunca he visto a Dios? Ni Pedro podía describir a Dios, creo yo. Ni Juan siquiera. Pero hubo alguien que dijo que sí había visto a Dios. Y ese alguien, esa persona que dijo que él sí había visto a Dios, se llamó el Señor
Jesús de Nazaret. Cuando hablaba con la samaritana, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, porque a mi Padre nadie lo ha visto jamás, ni podrán verlo. Pero yo, el unigénito Hijo de Dios, yo lo he visto porque he estado con Él allí en la eternidad, allí en su gloria. Hoy sí sabemos entonces de dónde vino Jesús. Jesús vino desde la eternidad hacia la tierra. Y cuando Jesús llega a la tierra, ¿qué cuerpo iba a tomar? ¿El cuerpo de un chimpancé o el cuerpo de un hombre, de un ser humano? Tenía que tomar el cuerpo de un ser humano. Ahora, ¿por qué Jesús tomó el cuerpo de un ser humano cuando Él fue enviado a la tierra? Porque si un hombre se había caído en el huerto de Edén, Dios tenía que mandar a otro hombre en la tierra que levantara la raza caída de Adán. Por un hombre nos caímos, por un hombre teníamos que ser ¿qué? Levantar. Esa es la razón por la cual vino en forma de hombre. Pero cuando terminó su trabajo en la tierra, vemos en el libro creo que de Juan, cuando terminó su trabajo en la tierra, ¿qué sucedió? Dijo, del cielo vine, correcto. Entonces, ¿dónde estaba ese espíritu de Jesús antes de venir a la tierra? Del cielo vine y al cielo regreso. Ahora, cuando lo vieron ascender, ese que iba ascendiendo, ¿tenía carne o no tenía carne? Sí. ¿Tenía huesos o no tenía huesos? Sí. ¿Tenía sangre? No. No tenía sangre. La sangre que tenía ya la había derramado en la tierra por nosotros. Lo llevaron al sepulcro y al tercer día ¿qué? Resucitó y fue glorificado por Dios, y los cuerpos glorificados no tienen sangre. ¿Por qué no tienen sangre? Porque el apóstol Pablo nos dijo que la sangre no ¿qué? No heredará el reino de los cielos. De tal manera, si usted y yo amamos y cuidamos tanto la sangre, llegará un día en que esta sangre va a desaparecer de nuestro cuerpo. Seremos hombres y mujeres con cuerpo, con huesos, pero sin sangre. La diferencia es que esos huesos, porque tenemos que tener huesos para estar de pie de todas maneras, y esa carne van a estar en forma ¿qué? En forma glorificada, lo cual será otorgado al hombre en su resurrección o en la venida del Señor. Entonces, siguiendo el viaje de Jesús desde la eternidad hacia la tierra y de la tierra a la eternidad, sabemos que Jesús realmente es tan eterno como es su Padre. Ahora, su Padre, Él lo vio, nosotros no lo vimos. Pero imaginándonos un poco qué fue lo que vio Jesús, podemos pensar que lo que Jesús vio fue la eternidad. La eternidad posiblemente está llena de luces. La eternidad posiblemente está llena de pincelazos que no sabemos ni cómo serán. La eternidad está llena de alegría. La eternidad está llena de gozo. Pero todo eso que podemos llamar eternidad es lo que forma el mismo poder de Dios. Cuando esa eternidad, donde está Dios, el cual la Escritura llama el eterno, por eso la Escritura lo llama el eterno. El eterno, ¿por qué lo llama el eterno? Porque el lugar de morada de Él es la eternidad. La eternidad está más allá de la tierra, más allá de los planetas. Entonces, cuando esa eternidad decide que descender para poder crear la tierra y el universo, la eternidad desciende. Ahora, ¿habla o no habla la eternidad? Es lo que tenemos que pensar en esta tarde. ¿Habla o no habla de eternidad? Bueno, para
para que un hombre hable necesita el don de la palabra. ¿Es correcto eso? Para que la eternidad hablara, la eternidad tenía que tener dentro de sí la palabra. Y vamos a ver qué nos dijo Juan, capítulo 1, verso 1. Y ahí nos acercamos un poquito a la eternidad, a ese concepto de Dios que no los han dado equivocados, como un Dios que se enoja y entonces cuando se enoja empieza a mandar truenos y desastres a la tierra. No, así no es Dios. Las tragedias, los desastres, las catástrofes las produce el mismo hombre. ¿En qué? En su caminar incorrecto en la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio, ¿cuándo era el principio? Cuando no había nada. ¿Estamos de acuerdo? No había nada, ese era el principio. En el principio era el verbo. Verbo significa palabra. En el principio era el verbo, es decir, era la palabra. Y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. De acuerdo a este verso, el verbo ¿qué? Era con Dios. El verbo era Dios. Ahora vamos a ver ese verbo, en el verso 14. Y aquel verbo, ahí está. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que era Dios, el verbo que estaba con Dios, ¿ok? El verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios, dice aquel verbo, vamos a ver qué sucede, fue hecho carne. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús era la palabra, era el verbo que habitaba con Dios. Dios, fíjense, Dios no pudo haber creado el universo. Miren qué cosa tan tremenda. Dios no pudo haber creado los planetas. Dios no pudo haber creado los árboles, ni los peces, ni Dios pudo haber creado al hombre, a menos que los creara por medio del verbo, por medio de la palabra. Entonces Dios necesitaba el verbo para poder crear las cosas. Sin verbo Dios no podía haber hecho nada. Por eso es que el verbo desde el principio estaba allí pegado con Dios. En Colosenses, vamos a ver un poquito, siguiendo a este verbo, vamos a ver en Colosenses qué cosa interesante nos dice, para ir conociendo a ese Dios, que es más que un hombre con pelo blanco y barba, sentado allá arriba donde el cielo se termina. No, es más que eso. Colosenses nos dice, Colosenses capítulo 1, por favor, verso 15, 1:15, 1:15, verso 15, capítulo 1, Colosenses, dice, hablando de Jesús, nos dice que Él, Jesús, Él es la imagen de ¿quién? Mire qué lindo está ahí, qué claro. Del Dios invisible, de modo que usted no puede decirme que ha visto a Dios ni que conoce a Dios. No, nadie lo ha visto. Dios es invisible. ¿Ok? Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación. El Hijo mayor, que es el Señor Jesús. Verso 16. Porque en Él, mire, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas todas las cosas. Mire qué precioso. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. Mire que viene, mire lo que viene, fue creado. Todo fue creado. ¿Qué dice ahí? Por medio. Dios no podía haber creado nada sin Jesús de Nazaret. ¿Cuánto quieren? Den un aplauso al Señor Jesús. Todo fue creado por medio de Él.
¿para quién crearon la tierra? Y para Él. La tierra fue creada ¿para quién? Para Jesús. Los ángeles fueron creados ¿para quién? Para Jesús. Los arcángeles fueron creados para, los ríos fueron creados para, todo fue creado para Jesús, porque fue por medio de Él que todas esas cosas fueron creadas. Ahora, dice la Escritura a través de las cartas del apóstol Pablo que todas estas cosas, como fueron creadas para Jesús, Él las heredó. Esa es la herencia de Jesús. Pero que a Jesús le plació compartir el que lindo. A usted que no le gusta compartir una cosa con nadie, pero a Jesús le gusta compartir. A usted que no le gusta compartir una libra de arroz con nadie, pero a Jesús le gusta compartir. Dice a Jesús que le plació compartir con nosotros su herencia. ¿De quién es la tierra hoy? Sigue siendo de Jesús. Ojo, ¿y de quién más? De nosotros. ¿Qué quisiera usted tener? ¿Qué vale más? ¿Tener una casa o saber que hoy usted es el dueño de la tierra? ¿Qué quiere, hermano? ¿Ah? Comprarse una finquita y hacer mil locuras hasta que compre su finquita. Para que una finca tiene 2 manzanas, hermano. ¿Por qué se contenta y se da mal tiempo con 2 manzanas o 3 manzanas? Toda la tierra es mía. ¿O no es mía? Y de hermana también. O sea que cuando usted vaya viajando por la carretera y mire esos cañales, gracias Señor por esos cañales tan lindos que me están cuidando. Gracias Señor por esos palos de mango que me están cuidando en esta finca. Si son suyos, usted tiene que subir a una revelación donde lo que usted piensa esté de acuerdo con la Biblia. El hermano Ángel es muy soñador, es verdad, muy soñador. El hermano Ángel es muy optimista, es verdad, soy optimista. Pero yo vivo de lo que creo aquí. Porque la fe es que es el resultado, la sustancia de lo que yo no estoy viendo. Pero la fe me dice que todos son sonantes míos. Usted no ve que todos son sonantes suyos. No, mire. El Señor aquí no nos está arreglando nuestro parque. Porque es mío, es suyo, hermano. Todo es de nosotros. ¿Cuánto queremos eso? Muy bien, entonces la hibridación, regresando al tema, echa a perder lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cuál fue lo que Dios dijo? En el libro de Génesis, en el libro de Génesis Dios dijo de que cada especie tenía que producir según su género. Cada especie según su género, según su género, según su género. Monos debían producir monos. Toros debían producir toros. Manzanas debían producir manzanas. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre dijo, aquí hay una gran cantidad de dinero, empezando la industria de hibridar. Ahora, cuando el mundo nos muestra, escuchen hermanos, cuando el mundo nos muestra que algo está pasando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dijo el hermano Branham. Digo, cuando usted vea algo que esté pasando en el mundo, dése la vuelta y mire a la iglesia. En la iglesia tiene que estar pasando lo mismo que el mundo, porque la iglesia es el reflejo del mundo. Si los que están en la iglesia no están bien atrincherados, ¿estamos de acuerdo? Si en la iglesia no está bien atrincherada, el mundo va a entrar siempre a la iglesia. Entonces todo va a depender de qué clase de fe nosotros tenemos. Hibridación espiritual. La iglesia, ¿cuándo nació la iglesia original?
La iglesia original sabemos que nació el día de Pentecostés, cuando 120 personas salieron de una manera especial, ungidos, bautizados por el Espíritu Santo. Esa fue la iglesia original del Señor. Entonces, esa iglesia original, si usted mira el libro de los Hechos, esa iglesia original, ¿qué producía? ¿Hijos denominacionales? ¿O esa iglesia de los Hechos producía hijos e hijas verdaderas de Dios? ¿Qué ha leído usted? ¿Qué ha leído usted? La iglesia del libro de los Hechos producía ¿qué? Hijos originales de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Otra vez la ley de Génesis. Cada cosa tiene que producir según su género. Si la iglesia de Pentecostés salió con 120 personas que empezaron a predicar y a mostrar la vida de Dios, eran originales, que tenían que producir hijos originales igual que ellos. Con el tiempo el mundo se fue metiendo, la religión se fue metiendo, los falsos ministerios se fueron metiendo. ¿Y qué dijo Pablo en el capítulo 20? Vamos a observar capítulo 20 del libro de los Hechos. Pablo era un profeta, Pablo era un vidente, Pablo podía ver y tener visiones grandes. Capítulo 20, verso 28, dice de esta manera: Hechos, capítulo 20, verso 28. ¿Estamos ahí? Mano Alexis, ¿estamos ahí? Muy bien. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de aquel que la compró con su propia sangre. Porque yo sé, 29, perfecto este verso, porque yo sé que después de mi partida, ya él vio lo que venía a suceder en la iglesia original. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué tremendo, ¿eh? Será un lobo rapaz el pastor con carro del año y los hermanos que no pueden algunos ni pagar la renta. Después de que una señora que estaba muriendo de cáncer en Houston recibió sanidad inmediata y el cáncer la dejó en ese momento, a los pocos meses su esposo viene donde el hermano Branham y ¿qué hizo? Le trajo una orden para que fuera a reclamar un carro del año, un Cadillac, el carro más caro de Estados Unidos. ¿Y qué le dijo el hermano Branham? Le dijo: yo le agradezco mucho, hermano, pero yo no sané a su esposa, él la sanó. Por lo tanto, dele gloria a él. Y yo no puedo aceptarle este Cadillac a usted, porque a mí me dará mucha vergüenza ir a visitar a tantos hermanos pobres que tengo con un carro de lujo. De modo que mejor coge ese carro, véndalo y déle el dinero a la gente pobre, porque yo no lo necesito. Yo estoy contento con mi carrito Ford viejito del año 56. Amén. Pregunto, ¿era este hombre llamado William Branham un lobo rapaz? No, señor. Ahora, ojalá usted tuviera dinero para darle un carro del año a su pastor. ¿Lo recibiría yo o no lo recibiría?
tendría que ser probado. Pero antes que me dé el carro del año, yo le voy a suplicar que ore. Y antes de venir a mi casa, pídale al Señor, llorando, con lágrimas en tus ojos, porque se trata de mi alma. Y decir, Señor, esto se lo voy a dar al hermano Engel, pero te suplico que lo rechaces, Señor, porque primero es el alma de él. Eso es lo que le voy a agradecer que haga. Y si se lo acepto, ya usted sabe cómo está la situación con el hermano Engel. Huya de esta iglesia, es mi consejo. Porque si me voy al infierno, voy a llevármelo a usted conmigo al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Porque sé, es tremendo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, mire que ahí estaba la gente sentada en estas iglesias que Pablo estaba ministrando, ahí estaba la gente, pero este hombre que no tenía pelos en la lengua. Ahora, me pregunto, ¿por qué Pablo no tenía pelos en la lengua? Porque cuando se encontró con el Señor camino a Damasco, no solamente el Espíritu Santo lo dejó ciego, sino que le pasó una cuchilla, mire, por la lengua, y no le dejó ningún pelo. ¿Para qué? Para que pudiera hablar como hablaba. De modo que nos toca ir de vez en cuando al espejo nosotros y saquemos la lengua a ver si hay pelo. Cúrtelo, hermano, para que podamos hablar con el apóstol Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, vigilad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Cuánto le damos gracias al apóstol Pablo? Nos estaba encomendando a Dios, qué bonito, y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aquí tiene al hombre que le gustaba el billete, el pisto. Miren lo que dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué enseña hoy la religión? Que debes irte al seminario, volverte pastor, porque va a ser una muy buena profesión. Y más si sales astuto. A los 4 o 5 años, una iglesia grande, carro del año, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos el ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Estas manos me han servido ¿para qué? Me es necesario, mira, los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que trabajando. Vamos a hacer un censo en todo El Salvador, a ver cuántos pastores ya no trabajan. Los pastores deben trabajar para ganar el sustento de sus familias. Pablo no enseñó aquí que los pastores no tienen que trabajar. Bueno, si usted me encuentra el otro versículo. Oh, sí, hermano, por allá en Corintios hay otro. Claro. Pero estaba hablando para otro tipo de ministros, estaba hablando para misioneros. Esos iban de una nación, de un lugar a otro. No tenían tiempo de trabajar porque estaban haciendo una obra, no tenían tiempo de trabajar. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido, 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban.
doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. No lo volvieron a ver, y después de un tiempo fue encarcelado y le cortaron la cabeza o lo decapitaron. Entonces, esta iglesia del libro de los Hechos, ¿qué producía? Producía según su género. Si era la iglesia original, producía ¿qué? Hijos originales de Dios. Pero Pablo había visto otra cosa que reprendió por aquí en Primera de Corintios. Si vienen conmigo, porque ya quiero terminar, Primera de Corintios, si el Señor me lo permite. Primera de Corintios, capítulo 1, nuevamente, Primera de Corintios. Aquí está escondida lo que está sucediendo en este tiempo, está escondido aquí en el verso 11, está debajo. Acuérdese, cuando usted lee la escritura, debajo del verso que está leyendo hay una verdad para este tiempo. Lo que pasa es que está escondidita. Mira, se la voy a aclarar si el Señor me lo permite. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Mire, cristianos. Y Pablo ya detectó contienda. Eso es casi 2000 años atrás. Me voy a venir ahora aquí a este tiempo. Otra vez voy a leer el verso. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Pasó eso? No pasó. No pasó, eso no ha pasado. ¿Cómo lo sé? Por la pregunta que les voy a hacer. ¿Existirá contienda bíblica o religiosa hoy en día entre testigos de Jehová y mormones? ¿Hay o no hay contienda bíblica entre ellos? ¿Habrá contienda bíblica entre los adventistas y los testigos de Jehová? No se entiende. Siente aquí a un testigo de Jehová y siente allí a un mormón y póngalos a hablar de la escritura y abrazarse. No, se van a ahorcar. Pero abrazarse nunca. ¿Verdad que no? Abrazarse no. Entonces ya vio la verdad que está debajo del verso 11. La contienda que vio Pablo todavía sigue hasta nuestros días. Pero venga el 12. Quiero decir que cada uno